el tema 3, es el tema 4 del libro. El día 25 tenéis de plazo para entregar el trabajo de orientación, que os recuerdo que es independiente de prevención. Ese trabajo de orientación va a referir al tema 1 y al tema 9 y se elimina la materia. Se elimina la materia. Y que el día 3 de diciembre nos han marcado el examen de IP1, que es la parte referida a prevención. Tema 1, 2 y 3, que en el libro sabéis que se corresponden con el tema 2, 3 y 4, ¿vale? No sé si alguno de vosotros tiene alguna duda, algo que me quiera comentar. El otro día, al final, vosotros me hablabais y yo no escuchaba cuando he visto la grabación, sin embargo, en la grabación sí se ve. Entonces, si alguien me quiere comentar alguna cosa, ahora es el momento. Ahora es el momento de poder comentármelo o de decirme lo que me tuviera que decir, ¿de acuerdo? Si alguien tiene algún problema con algo concreto, pues que me lo comente, ¿vale? Seguimos teniendo las tutorías exactamente igual y tenemos 3 clases prácticamente antes de llegar al examen, ¿de acuerdo? Entonces, pues sigo sin poder abrir los temas en la pizarra. Yo lo siento mucho. El tema lo tengo aquí en el ordenador y entonces lo voy a abrir en el ordenador y iremos explicando sobre el ordenador y pues cuando yo entienda que tengo que explicaros algo, pues me pasaré a la pizarra pero la pizarra pues a escribir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, ¿tenéis alguna duda? ¿Alguna cosa que queráis comentarme? ¿No? En principio lo llevamos todo bien. Vale. ¿Hay alguno de vosotros, no sé quién exactamente, que me pedía que subiera algún tema más? Porque los libros no los tienen y demás. Yo me vaya a perdonar, pero yo no puedo seguir, yo no puedo subir ningún tema más. Yo subí el primero porque entendía que no teníais el libro todavía, pero ya tenéis que tener vuestro libro, que es el manual que vamos a seguir durante todo el curso. ¿Vale? También hay gente que me ha comentado que no podía acceder a los recursos del libro. Los recursos del libro, pues es la editorial. Es la editorial Magrau la que tiene que proporcionar esos recursos. Si ella es la que dice que esos recursos están disponibles, pues son ellas las que lo tienen que proporcionar. Entonces, tenéis que poner en contacto con la editorial, los que no podéis acceder, para que os lo solucionen, ¿de acuerdo? Nosotros, yo por ejemplo, no tengo un libro de la editorial Magrau, tengo un texto que es cortesía de Magrau, pero que no está activo los códigos, entonces no, yo no puedo acceder a eso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a empezar la clase y vamos a empezar la clase. Yo voy a compartiros mi plataforma, mi ordenador, pues para que podáis ver por un poquito por dónde vamos, ¿de acuerdo? Vale. Me imagino que veis todos el tema 4, lo tenéis todos delante. Y este, os vuelvo a repetir, es el último tema que vamos a ver de prevención, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en este tema? Mirad, en este tema nosotros prácticamente en 2 clases lo vamos a ver y la última clase vamos a dejar, pues por si hay alguna duda o incluso casi como una tutoría online, ¿de acuerdo? Antes del examen. Porque la última clase, el 25, creo que 25, hoy es 11, 18, 25, es la clase previa al examen, es el último día para entregar orientación y es el día antes de entregar la tarea. Lo podemos dejar prácticamente como clase, más que de clase tutoría, aclarar dudas, aclarar, pues, si habéis mirado ya los temas y demás. Sí, dime. El 18 no podemos tener clase porque tenemos las prácticas. Pues entonces, más a mi favor todavía. Vamos ahí entonces un poquito más rápido. El 18, ¿tú de qué grupo eres? De laboratorio, primer De la- año. Vale. Lo de emergencia, ¿hay alguien de emergencia que me esté escuchando? ¿Que me esté viendo? Sí, sí. ¿Las prácticas las tenéis también esa semana? El 24, la semana siguiente. 24 la semana siguiente. Pues entonces, tanto uno como otro, yo las clases las daré y las grabaré. ¿De acuerdo? Vaya a tener que verlas grabadas, pues porque la semana que viene no podrán escucharlas los de laboratorio
y la siguiente semana no la podía escuchar los de emergencia. Entonces, pues yo la grabaré igual que esta y ya está. Y si podéis venir a tutoría, pues mejor. ¿De acuerdo? Venga, entonces, sin más dilación, vamos a empezar a ver el último tema, que es el último tema de prevención, que es el 4 del libro, y que fundamentalmente vais a ver que nos habla de varias cosas. La gestión de la prevención, volvemos otra vez a hablar de la gestión, pero vais a ver que ya vamos a concretar bastante, vamos a concretar qué técnicas existen de prevención, qué técnicas, qué disciplinas técnicas existen para utilizar la prevención. ¿Cuáles son las medidas de protección que podemos usar? Vais a ver que ahí vamos a hablar de protección individual y protección colectiva otra vez. Hablaremos un poquito de señalización de seguridad, ¿de acuerdo? El plan de protección y de actuación ante casos de emergencia. Esta pregunta la vamos a pasar muy por encima, lo vamos a ver muy por encimita, pues porque es algo muy concreto, es algo muy concreto. Si bien hay una parte que sí nos interesa, pero el resto lo vamos a dejar solamente, pues, para que os lo leáis, por si alguien tiene alguna duda. Y por último, los protocolos y técnicas de actuación en primer auxilio, que sí, vamos a ir viendo por lo que nos viene en el libro, un poquito la teoría de qué es una quemadura, de qué es una fractura, cómo debemos actuar ante ella. Pero siempre dentro de la teoría, que lo ideal sería aquí pues que hicierais alguna práctica. Los de emergencia lo vais a hacer, los de infantil los vais a tener esta materia en segundo, o sea que también es interesante. Y los de laboratorio, pues me imagino que también en algún momento de vuestra carrera pues alguien os hablará de primer auxilio, que al final es de lo que se trata, ¿vale? Venga, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de la gestión de la prevención. A ver, hay un micrófono que está activo, voy a silenciar a todos ahora mismo, ¿vale? Y luego ya cuando queráis alguno hablar, me levantáis la mano para que yo os pueda os pueda pasar. Vale, estamos con la gestión de la prevención. Volvemos otra vez a lo mismo. Recordáis, el final del tema anterior hablaba de las modalidades de gestión, que se refería a de qué forma la empresa tiene que garantizar que se va a realizar la gestión pues dentro de la empresa. Hay una normativa que hay que cumplir y que me marca unos mínimos y unos máximos. Entonces recordar que la opción más asequible, si queréis decirlo así, era que fuera el propio empresario quien lo hiciera, quien hiciera la prevención, pero que tenía unas limitaciones con respecto al tipo de empresa, tamaños, etcétera. Todo eso lo tenemos grabado y lo podéis ver en el libro. Y que después las otras alternativas, pues eran alternativas que también se usan, evidentemente, sobre todo la tercera, que era la del servicio de prevención ajeno, que era contratar a una empresa externa. Y las otras dos eran la de que haya un trabajador, algunos trabajadores que se encarguen de realizar la prevención, o bien de que se forme un servicio de prevención propio, ¿vale? Eso fue como terminamos el tema en el tema 3, el tema 2, perdón, el tema 2, tema 3 del libro en la última clase. Ahora volvemos, empezamos con el tema 4 y nos vuelven a hablar de prevención, de gestión de la prevención. Pero aquí ya la gestión de la prevención ya se refiere no a cómo lo vamos a hacer, no cómo vamos a decir que lo queremos hacer, sino ya cómo lo vamos a organizar, cómo se va a realizar realmente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, aquí nosotros nos encontramos con que en el libro nos dicen que la prevención es algo que se tiene que incluir en la empresa como si fuera una actividad más, como si fuera, por ejemplo, una actividad administrativa. Todos sabemos que en las empresas compran, venden y al comprar pues realizan una serie de documentos, hacen unos pagos y al vender pues tienen que hacer otros documentos, por ejemplo una factura. Es algo que está inmerso dentro del sistema de la empresa. Pues lo que se pretende con la prevención es que sea igual. La empresa tendrá la actividad que tenga, incluso varias actividades, y dentro de dentro de cada una, de todas y cada una de ellas, pues habrá pues una parte que será que los trabajadores estén en condiciones de no sufrir ningún accidente, o sea que la prevención esté incluida dentro de todas las actividades de la empresa. ¿Para ello qué se va a hacer? Para implantar la prevención, la empresa tiene que tener claro que va a necesitar una serie de cosas. A ver, si yo puedo aquí marcar. Bien. Lo primero,
¿Qué modalidad de organización preventiva vamos a usar? O sea, la empresa lo que tiene que hacer en primer lugar es decir, va a ser el empresario el que lo va a hacer, voy a utilizar un servicio de prevención propio o un servicio de prevención ajeno. ¿De acuerdo? Una vez que hemos definido esto, lo demás ya nos viene dado. Por ejemplo, una vez que yo decida que es el servicio de prevención ajeno el que se va a encargar de hacerme la prevención en mi empresa, los recursos humanos, materiales, tareas, prácticas, procedimientos y procesos en la actividad preventiva, ya todo eso me va a venir dado ¿por quién? Por el servicio de prevención ajeno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si yo, sin embargo, digo que soy el empresario, yo soy el empresario y soy yo quien va a encargarse de gestionar la prevención, si va a ser el empresario, pues entonces sí, la modalidad de la organización de prevención, a partir del empresario. Y entonces, ¿quién tiene que definir todo lo demás? El empresario. ¿Qué recursos humanos voy a emplear? ¿Qué materiales? ¿Qué tareas preventivas voy a usar? ¿Cómo voy a poner en marcha los procedimientos, procesos, etcétera, de la acción preventiva? Dependiendo de la modalidad organizativa, lo demás me viene dado pues por la opción que haya elegido. Lo último que tenéis aquí, fijaros, los mecanismos de participación y consulta. Hace referencia, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una de las cosas que tiene más importante, es que siempre pretende que los trabajadores participen en la toma de decisiones, que participen. Entonces, de alguna forma, a la hora de organizar yo la prevención, a la hora de gestionarla, a la hora de ponerla en marcha, una de las cosas que tengo que tener claro es de qué forma se va a hacer que los trabajadores participen. ¿Se le va a pedir opinión individual? ¿Se va a pedir opinión por departamentos, por especialidades, no sé, por equipos de trabajo? ¿Esa opinión se va a pedir para todo o se va a pedir solamente para determinados aspectos? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos claro, pues, quién va a organizar la prevención, los recursos de los que vamos a disponer y cómo le vamos a pedir opinión a nuestros trabajadores, pues lo que tengo que tener claro es que para hacer la gestión de la prevención necesito hacer dos cosas. La primera, tengo que hacer una evaluación de riesgo. Vamos a empezar siempre haciendo una evaluación de riesgo. Y lo segundo, vamos a planificar todas las actividades preventivas. ¿De acuerdo? La evaluación de riesgo, fijaros que es algo que es trascendental. Trascendental. Cuando una empresa empieza a funcionar, hay que hacer una evaluación de riesgo. ¿Para qué? Para saber qué riesgo existe. Para saber los riesgos que existen. Yo empiezo una actividad de tipo comercial, empiezo una actividad de tipo, sí, una tienda de deportes, por ejemplo, que va a empezar a vender pues productos y demás, voy a comprar una estantería, voy a poner una serie de instalaciones, aire acondicionado, pues el suelo, la iluminación, pues todo ese conjunto de elementos que forman al final mi empresa, pues ¿es generadora de riesgo o no es generadora de riesgo? ¿Genera riesgo en mayor medida? ¿Genera riesgo en menor medida? Pues lo primero que tengo que saber es qué tipo de riesgos se están generando. Y para eso, ¿qué es lo que hago? Una evaluación de riesgo. ¿De acuerdo? La evaluación de riesgo, fijaros que lo tenéis aquí. Realmente ya hemos hablado algo sobre evaluación de riesgo y lo que nos interesa saber a nosotros de la evaluación de riesgo son dos cosas, nada más. A mí no me interesa que sepáis mucho más. Lo primero, una evaluación inicial. Una evaluación inicial. ¿Cuándo se hace una evaluación inicial? Pues como el ejemplo que os he puesto yo, una evaluación inicial es al inicio de la actividad empresarial en la que se va a evaluar ¿qué? Pues fijaros, todo aquello que podamos considerar que es entorno de trabajo, condiciones de trabajo de las personas que van a trabajar allí y que todavía no sabemos si pueden suponer un riesgo o no para su salud. ¿De acuerdo? Os recuerdo que condición de trabajo es desde la mesa, la silla, los horarios, el ambiente físico, el ambiente biológico, el ambiente químico que pueda haber, iluminación, ruido, todo.
todo lo que rodee y todo lo que sea propio del puesto de trabajo de un trabajador o de las condiciones laborales de un trabajador, todo eso debe ser evaluado, ¿de acuerdo? Aquí os lo dice, se deben evaluar los siguientes aspectos. Fijaros, si vosotros leéis todo esto, al final es todo. Aquí podéis todo esto marcarlo y no os leáis todo esto. Lo leéis, sí, pero no lo aprendáis. ¿Qué tenéis que poner aquí? Cuando alguien va a hacer una evaluación de riesgo inicial, ¿evalúa qué? Todo lo que puede ser un riesgo, todo lo que conforma el entorno de trabajo, las condiciones laborales de un trabajador. Esa es la evaluación inicial. Desde ahí empezamos a partir y empezamos a trabajar con ella. Una vez que tengo la evaluación inicial hecha, pues el tema es que puede ocurrir que las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, las condiciones físicas, ambientales, estructurales de la empresa, en un momento determinado cambien. ¿Por qué? Pues porque sea necesaria una modificación. O sea, yo empiezo funcionando con uno determinado equipo y al cabo del tiempo, pues esos equipos los cambio, la instalación la cambio, cambio un horario, cambio la ubicación de una determinada instalación. ¿Y eso qué es lo que hace? Que los riesgos que estaban evaluados ya teniendo en cuenta unas determinadas condiciones, haya que volver a evaluarlos. ¿Por qué? Pues porque se ha producido una modificación en las condiciones laborales, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, se debe de actualizar cuando se cambien las condiciones de trabajo. Entonces, claro, una persona que está en horario solamente de mañana, y pasamos a pasa a tener, o ese puesto de trabajo concretamente, pasa a tener un horario de mañana y tarde con un descanso de 2 o 3 horas entre medio, una jornada partida, como se conoce, pues sus condiciones de trabajo han cambiado, sus condiciones de trabajo, y habría que evaluar esas condiciones de trabajo que han cambiado, en qué pueden afectar al trabajador, qué riesgo le pueden suponer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces siempre vamos a hacer una evaluación de riesgo. Siempre vamos a hacer una evaluación de riesgo inicial, en la que vamos a evaluar todo. Lo voy a poner aquí en la pizarra para que lo tengamos todo claro. Al principio hacemos una evaluación inicial. Esta evaluación inicial se trata de valorar todos los aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales del trabajador. Es decir, no solamente el aspecto físico, sino también horarios, dependencias jerárquicas que se puedan tener, etcétera, etcétera, interacciones que pueden tener con otros compañeros. Lo ideal sería hacerlo todo. Es muy complicado, pero bien, eso es lo que me mandan las normas. Inicial al principio, ¿vale? Y parcial, si queréis. Parcial, ¿cuándo qué? Cuando haya algún cambio. Cuando haya algún cambio. ¿Algún cambio en qué? En esas condiciones laborales. Entonces, una empresa que lleve funcionando 5 años, 6 años, pues podemos pensar todo que de alguna forma se va a adaptar, se tiene que adaptar. Y si se tiene que adaptar, es posible que esa adaptación implique pues que esa antigua evaluación de riesgo inicial que hicimos ya no se adapte a las condiciones nuevas de trabajo. Sí, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a evaluar, pero ya no todo, sino las condiciones de trabajo o las condiciones laborales que concretamente hemos visto que han cambiado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, muy bien, perfecto. Si tenéis alguna duda, queréis levantarme la mano, yo os doy paso. Una vez que hemos entonces dado el primer paso, te lo recuerdo que estamos gestionando la prevención y lo primero que hemos hecho ha sido evaluar. Evaluar teniendo en cuenta que hay una modalidad organizativa. Esto a lo mejor lo han hecho los prevencionistas. Nosotros sabemos que se hace. Presuponemos que se hace bien. Nosotros no lo hacemos. Lo hacen los prevencionistas. El empresario, si tiene formación,
los trabajadores que tengan formación, el servicio de prevención ajena o el servicio de prevención propio. A mí lo que me interesa es que sepamos que se han valorado todos esos riesgos, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo se hace? Fijaros que aquí en el libro, si lo veis, pues lo que se aporta es la opción o una opción, una solución que propone el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros cuando sabemos que hay organismos, eso lo estuvimos viendo, ¿verdad? Organismos que se encargan de colaborar, de inspeccionar el tema en temas de prevención de riesgos laborales, decíamos que el principal organismo que nos informa, que nos ayuda, que colabora con nosotros para hacer esa prevención es el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo tenéis ahí abajo. Entonces yo como empresario, pues necesito información, aunque esté formado, pero necesito información. A ver, ¿cómo voy a hacer la valoración de riesgo de mi empresa? Pues de alguna forma este es el modelo que me propone el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El modelo que nos propone es un modelo muy sencillo, que se basa en dos cosas, en la probabilidad y en las consecuencias. Cuando hay un riesgo, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, hay que evaluarlo o valorarlo. Y ese riesgo se mira en dos aspectos concretos. El primer aspecto que se mira es la probabilidad de que ocurra. A ver, algo que sepamos que va a ocurrir tiene una probabilidad alta. Algo que nosotros estudiemos y que veamos que es prácticamente imposible que ocurra, pues tiene una probabilidad baja. Y entre medio, por todos los rangos que queráis. ¿De acuerdo? Un riesgo que esté a la entrada de la empresa, un escalón en mal estado que está a la entrada de la empresa por donde pasa todo el mundo, está generando un riesgo con una probabilidad alta de que ocurra. ¿Por qué? Porque por allí pasa todo el mundo, pasan 50, 60 personas al día entrando y saliendo. La probabilidad es alta de que ocurra. Estaríamos en esa situación. Ese mismo escalón puesto en la puerta trasera de la empresa, que no se usa nunca, es un riesgo que existe, pero que realmente la probabilidad de que alguien sufra allí un daño es una probabilidad muy baja. ¿Por qué? Pues porque por allí no pasa nadie. Fijaros, y es el mismo riesgo. Entonces, primero valoramos la probabilidad. Y lo segundo que valoramos, o al revés, son las consecuencias. Consecuencias. ¿Qué puede pasar si ese riesgo se concreta? ¿Qué puede pasar si ocurre? Pues si ocurre, las consecuencias es que pueden generar una lesión a alguien. Pueden generar una lesión. Y las lesiones serán, pues, leves o muy graves. Y entre leves y muy graves, pues estará un montón de opciones en las cuales pues, habrá, para algunos será menos leve, para otros serán graves, para otros serán menos graves, para otros serán muy graves, para otros serán extremadamente graves. ¿Lo entendéis? Claro. Si estalla una caldera, pues las consecuencias, en principio podemos entender que son muy graves, con lo tanto, pues estaríamos hablando de un riesgo que, pero ojo, hay que verlo. Mientras que si, por ejemplo, de lo que estamos hablando es de que en un pasillo por donde tiene que circular la gente, tiene que haber una determinada intensidad lumínica, pero que esa intensidad lumínica algunas veces no está, pues porque hay un foco que no ilumina lo suficiente, no está bien colocado y demás. ¿Y las consecuencias cuáles son? Porque si hay algo por el medio, a lo mejor alguien se tropieza, pero si se tropieza, las consecuencias no son demasiado dañinas, pues algo leve. No le vamos a dar la misma importancia. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos estos factores, a la hora de determinar esa evaluación concreta, fijaros que lo que hace el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo es que lo mete en una tabla. Lo mete en una tabla. Dice probabilidad de que ocurra. Baja. Media. Alta. Consecuencia. Como, no sé cómo lo llaman. No sé qué. Dañina.
no sé qué, y muy dañina o extremadamente dañina. Ahora lo ponemos. Cuando la probabilidad es muy baja y las consecuencias son muy leves, fijaros que nos encontramos en este primer lugar aquí, en el cual el riesgo se considera como algo que no tiene ninguna trascendencia, no tiene importancia. ¿Por qué? Pues porque es algo que es muy difícil que ocurra, la probabilidad es baja y las consecuencias son pues prácticamente nada, es algo muy leve. Sin embargo, conforme vamos yendo hacia abajo y hacia la derecha, en la última columna nos encontramos aquí con que hay una probabilidad alta de que ocurra y hay unas consecuencias que son muy dañinas. Eso se considera como un riesgo intolerable. ¿Intolerable qué significa? Que no se puede dejar que exista. Este riesgo hay que eliminarlo, hay que hacer algo con él para que esto no ocurra nunca. ¿De acuerdo? Entre medios están las demás situaciones. Intolerable, tolerable, no sé cómo lo llaman, moderado. ¿Vale? Nosotros, cuando vemos este esquema, pues lo podemos ver muy sencillo. Pero realmente, fijaros que si nosotros tuviéramos que valorar un riesgo, lo primero que tendríamos que plantearnos es ¿cuándo consideramos que la probabilidad es baja, media o alta? ¿Cuándo? Para mí puede ser que un 20% sea bajo, sí, pero los que estudian prevención posiblemente te digan un 20% de que ocurra algo ya no es tan bajo, a lo mejor es algo medio. No sé si me pilláis. Lo que quiero decir es que nosotros esto sabemos cómo se hace. ¿Lo he explicado? Perfecto. Pero que realmente quien lo hace es quien tiene formación en prevención de riesgos laborales. Si no tenemos formación en prevención de riesgos laborales y formación específica, realmente esto no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer porque no vamos a poder detectar concretamente qué probabilidad existe, no vamos a poder valorar la probabilidad concreta y las consecuencias nos va a ser muy difícil de marcarlas. De cualquier forma, fijaros que una vez que yo he hecho esa evaluación, en este cuadro que está muy, muy claro, es muy visual, lo veis que el riesgo intolerable, lo veis aquí abajo lo que significa, no debe comenzar ni continuar. El riesgo tolerable, por ejemplo, no se necesita mejorar, pero se deben buscar mejores soluciones. El riesgo trivial, el que no tiene prácticamente importancia, no se requiere acción preventiva específica, etcétera, etcétera. O sea, lo podéis leer y realmente, pues, vais a ver que para cada uno pues, habría que hacer algo. Evidentemente, siempre habría que actuar de aquí para allá. De lo que se trata es de que una vez que identificado, los primeros que hay que intentar evitar o eliminar son estos, y que el último que intentaríamos eliminar es el riesgo trivial. Con respecto al riesgo trivial, apuntaros aquí en el margen del libro, apuntaros aquí, que aunque no se requiere una acción preventiva específica, ¿vale? Apuntaros que se tiene que tener en cuenta, por si cambia su situación, ¿Qué quiero decir con esto? Hoy es un riesgo que prácticamente no supone ningún daño para nadie y que la probabilidad de que ocurra es muy baja. Pero eso puede cambiar. Puede ser que la empresa se modifique de tal forma que algo que no tenía probabilidad de que ocurriera, ahora sí tiene una probabilidad un poco más alta. Si eso ocurre, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un riesgo es trivial, vale, no hay que hacer nada, no te preocupes, no hay que hacer nada, pero tenemos que saber que está ahí. Y de vez en cuando comprobar que sigue estando en un estado de trivial, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno. ¿Cómo lo vemos? Bien. Bien. ¿Bien? ¿Por ahora bien? ¿Un poquito espeso? No, no es muy espeso. Esto es bastante interesante. Nosotros, ya os digo yo, no lo vamos a hacer. Esto es cuestión de los prevencionistas. Pero en principio, pues es bueno que sepamos cómo se debe de hacer según el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. También os digo que este es el modelo más simple de hacer una evaluación. Es el modelo más simple.
Conforme las empresas tienen riesgos más importantes, aparecen modelos de evaluación de prevención que son bastante más complicados de hacer y que, por supuesto, pues eso, para eso están los prevencionistas, ¿vale? Bueno, ya tengo planificado, perdón, ya he evaluado los riesgos en mi empresa. Ya lo he evaluado. ¿Y ahora qué es lo que hago? Ahora lo que hago es lo siguiente. Planifico la acción preventiva. Fijaros, planificar, organizar, significa de dotar de recursos para poder hacer algo. Por ejemplo, cuando un instituto tiene que funcionar, hay que organizar el instituto. ¿Qué necesita un instituto para estar organizado? Necesita docentes, necesita equipamiento. ¿Todos los docentes tienen que ser igual? No, tiene que haber de distintas especialidades. ¿Todos los equipamientos tienen que ser lo mismo? No, hay aulas que necesitan ordenadores, hay aulas que necesitan laboratorios, hay aulas que necesitan... ¿Qué es organizar una actividad docente? Pues dotarla de recursos. ¿Qué es planificar? Planificar es marcarte una hoja de ruta. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. ¿Cuál puede ser el objetivo en la prevención de riesgos laborales? ¿Cuál puede ser? Que no haya accidentes, que no haya enfermedades profesionales. Eliminar todos los riesgos que se puedan hacer, que se puedan evitar. Y los que no se puedan evitar, minimizarlo al mínimo. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a planificarlo. Aquí también tiene mucho que ver que el modelo de organización, el modelo de gestión de la prevención que hayamos elegido. Si es el empresario el que lo va a decidir, pues será el empresario que tenga que planificar qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los pasos que hay que dar, qué personas son las que se van a involucrar, qué procedimientos son los que se van a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, por ejemplo, que hemos detectado, pues qué sé yo, que las estanterías que estamos usando en esta empresa, que es un comercio, es una gran superficie, tenemos 2000 metros cuadrados de exposición, y las estanterías que están pegadas a la pared, pues nos hemos dado cuenta de que en un momento determinado, cuando colocamos los productos de una determinada forma, tienen tendencia a venirse hacia adelante. Ese es el riesgo es que se ven hacia adelante. Puede ocurrir poco, porque realmente esas estanterías no están pensadas para cargar peso, pero en un momento determinado, si se cargara peso, la estantería se podría venir adelante. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una probabilidad baja de que ocurra, ¿de acuerdo? Pero las consecuencias pueden ser graves, porque si una estantería metálica le cae encima a una persona, cuando está, por ejemplo, reponiendo, pues le puede causar unas heridas que son dañinas. Entonces, a lo mejor estamos hablando de un riesgo moderado, como el que teníamos aquí, moderado, ¿vale? El riesgo moderado, hay que reducir el riesgo. ¿Cómo lo reducimos? Pues entonces vamos a planificar, ya lo tenemos detectado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer que eso no ocurra nunca. ¿Qué podemos hacer? Pues a mí se me ocurre ahora, por ejemplo, vamos a anclar la estantería a la pared, que no sé si sería la solución, pero lo que a mí primero se me ocurre. Entonces, la persona encargada de la prevención, a la hora de planificar, lo que tiene que hacer es que programar las actividades necesarias para hacerlo. Marcar un plazo. ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Qué personas se le van a asignar y qué materiales se le van a asignar para hacerlo? Entonces, ¿tenemos un jefe de mantenimiento en la empresa? Sí. ¿Tenemos operarios junto con el jefe de mantenimiento? Pues que unas veces reparan las puertas de salida, otras veces reparan por una estantería que se ha roto y otras veces pues reparan el aire acondicionado. Sí, lo tenemos, vale. Pues ese va a ser, el jefe de mantenimiento va a ser el responsable. ¿De qué? De que todos los días, cuando disponga de tiempo, va a organizar a 2 personas de su cuadrilla para ir anclando las estanterías a la pared. Y como sabemos que es un riesgo que es moderado, que no nos podemos permitir el lujo de hacerlo en 2 años, le vamos a dar 1 mes para que todas las estanterías estén pegadas a la pared. ¿De acuerdo? Hay que darle a esa persona los materiales, los equipos, los recursos humanos necesarios, el objetivo y el plazo. Y una vez que el plazo pues, se haya terminado o esté a punto de terminarse, pues una cosa muy importante que es en la planificación es hacer que
un seguimiento continuo, ¿de acuerdo? O sea, no vale solamente con asignarlo. Mira, tú te vas a encargar de esto, coge las personas que necesites, ahí tienes los materiales o los compras y demás. No, no, hay que después, hay que estar pendiente. El prevencionista tendrá que ir allí, pues a ver si se está haciendo, si se está haciendo de forma correcta, si eso ya deja de ser un peligro, a lo mejor aparece otro, no lo sé. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Eso es planificar, ni más ni menos. Planificar es organizar, es dar los recursos, marcar un plazo y después comprobar que se ha alcanzado. Ya está. Pues estos dos aspectos, la planificación y la evaluación, es como empezamos a trabajar en prevención. Primero evaluamos y planificamos. ¿Planificamos para qué? Para intentar evitar que suceda. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿No? ¿Continuamos entonces un poquito más? Vamos a avanzar un poquito más en la siguiente pregunta, a efecto de que para lo que nos queda después, fijaros que lo que nos queda después, una vez que terminemos con las técnicas de prevención, hablamos de señalización de seguridad, el plano de protección que yo he dicho yo que prácticamente no lo vamos a tocar, nada más que un poquito, y luego sí lo que nos viene son los protocolos de primer auxilio, que eso sí, en las dos clases que nos quedan no da tiempo a verlo de sobra, los que podáis ver una bien y los que no tendréis que ver la otra, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué son las técnicas de prevención. Las técnicas de prevención, pues para que todos lo entendamos, cuando hay que hacer algo, tienes que saber lo que tienes que hacer. Claro, yo no puedo poner a un mecánico, por muy buen mecánico que sea, no lo puedo poner a hacer una instalación eléctrica si no sabe de electricidad. Al final, las técnicas son las técnicas. Los profesionales son los profesionales y cada uno, pues, dentro de su materia, pues va a poder desarrollar una serie de actividades que otro no, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en prevención hay unas técnicas que se reconocen como que son técnicas preventivas para evitar que pasen cosas y después está la protección. La protección, lo que viene después a continuación, esto de aquí, medida de protección, es cuando ya no se puede prever, no se puede evitar. Primero, intento evitar. Cuando yo hago prevención es para intentar evitar. Y cuando veo que ya no puedo evitar nada más, entonces protejo. ¿De acuerdo? Vale. En prevención, pues es muy sencillo. Mirar, todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo y con enfermedades profesionales, tal y como ven aquí, ¿lo veis? Vamos a pintároslo para que lo veáis bien. Lo voy a poner aquí en un color, pues, no sé. Todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo y con enfermedades profesionales, por las técnicas que se encargan de su estudio, de intentar eliminar esos riesgos que existen y demás, se llaman seguridad en el trabajo e higiene industrial. ¿Qué es la seguridad en el trabajo? Estudia los riesgos de los espacios, lugares, equipos, ¿veis? Las máquinas, etcétera, etcétera. ¿Esto es propio de qué? ¿De quién? Por ejemplo, de los ingenieros. A la hora a la hora de diseñar un puesto de trabajo, a la hora de diseñar una máquina, que esa máquina, aparte de hacer su función, sea segura, depende de la seguridad en el trabajo. Y eso normalmente corresponde a los equipos de ingenieros, a los equipos que diseñan esas máquinas, ¿de acuerdo? Su mantenimiento, garantizar el correcto funcionamiento de la misma, pues siempre es objetivo de la seguridad en el trabajo, ¿de acuerdo? Y eso es intentar evitar accidentes. La higiene industrial, fijaros que identifica, evalúa concentración de los agentes contaminantes. Aquí hablamos de los riesgos medioambientales. Y los riesgos medioambientales son, os lo recuerdo, físicos, químicos y biológicos, ¿de acuerdo? Entonces aquí se mezclan un montón ya de disciplinas científicas. Por ejemplo, si hay productos químicos, pues tendrá que ser los químicos los que evidentemente pues estudien de qué forma hacerlo para que eso no afecte a los trabajadores. Si hay fenómenos físicos, como por ejemplo radiaciones, rayos ultravioleta,
pues tendrá que ser algún físico especializado en ese tema que el que proponga de qué manera se tiene que hacer. Aquí de lo que se trata es de que esos riesgos no se generen, no se lleguen a producir, evitarlos, ¿de acuerdo? La ergonomía. La ergonomía, fijaros que habla para mejorar las condiciones del trabajo. La ergonomía es una disciplina que de lo que se encarga fundamentalmente es de adaptar el trabajo a las personas y no al revés. Adaptar los puestos de trabajo a las personas. Entonces, no sé qué decir. No veo, pero por ejemplo, hay gente que es más alta, hay gente que es más baja, hay gente que es más gruesa, hay gente que es menos gruesa. Las sillas en un instituto son todas iguales. Y hay chavales que miden 1,90 y hay chavales que miden 1,60. Y sin embargo, la silla es la misma. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque el ministerio lo que tiene, nada más. Pero realmente en una empresa debería de valorarse que una silla no puede ser la misma para cualquier persona, que debería ser adaptable. No, fijaros, yo no hablo de sillas distintas para personas, sino que la misma silla pudiera ser adaptable. Eso es ergonomía, ¿de acuerdo? Que cuando yo utilice una herramienta, la herramienta tenga la protección suficiente, pero que esa protección además no me haga daño. No me haga daño para que el trabajo sea cómodo, por ejemplo. Todo eso es ergonomía. Horario flexible, la psicología aplicada, ¿vale? También nos habla, por ejemplo, de horario, relaciones con los trabajadores, con el resto de compañeros, perdón, relaciones con los jefes, el propio trabajo, cómo se desarrolla. Hay trabajos que en sí son un riesgo. Por ejemplo, todos los que son muy repetitivos. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros estamos haciendo algo muy repetitivo, llega un momento en el que desconectamos. Y en el momento en el que desconectamos, podemos cometer errores. Y si alguna vez esos errores son graves, pues podemos provocar un accidente, ¿de acuerdo? Entonces, trabajo muy repetitivo y demás, hay que diseñar esos puestos de tal forma que ese trabajo, que no nos queda más remedio que sea repetitivo, pues se puedan hacer descansos más continuados, se puedan hacer cambios de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pues para intentar evitar ese riesgo de que desconectemos, ¿de acuerdo? Y por último tenéis aquí la medicina del trabajo. Medicina del trabajo que tiene todo que ver con qué, con la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud, yo recuerdo que fundamentalmente se trata de garantizar la salud de los trabajadores en varios aspectos y uno de ellos es el tema de los reconocimientos médicos. Los reconocimientos médicos que tenemos derecho todos los trabajadores una vez al año, la empresa nos lo tiene que proporcionar y nosotros tenemos no la obligatoriedad, sino que podemos hacérnoslo o no hacérnoslo, no tenemos por qué hacérnoslo. Sin embargo, sí había unos momentos puntuales en los que había que hacerlo, recordarlo, lo tenéis grabado por ahí y lo tenéis que buscar, ¿de acuerdo? Curación, rehabilitación, ¿vale? Aunque fijaros que aquí en el libro dice es un concepto más amplio y en el que se trataría de estudiar algunos fenómenos que se estén produciendo en la empresa, como por ejemplo estudio epidemiológico. Pues yo qué sé, imaginaros que hay un montón de personas en mi empresa, de trabajadores en mi empresa, que de golpe y porrazo empiezan a presentar pues erupciones en la piel de un determinado tipo. Pues podemos sospechar de que en el ambiente hay algún componente que no debería de estar ahí, ¿no? Pues bueno, entonces en colaboración los químicos, con los físicos, posiblemente con algún personal sanitario, pues se tendrá que hacer un estudio para ver de qué forma eso es cierto y si se puede evitar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo tenéis. Ya le vais echando un vistacito vosotros y ya está. Yo voy a empezar el próximo día, porque ahora nos quedan un poquito. Voy a empezar con la señalización de seguridad, medidas de protección colectiva e individuales, ¿de acuerdo? Vamos a explicar un poquito lo que son las señales y vosotros vais a leeros, todos vais a leeros el plan de autoprotección y de actuación ante emergencias, ¿de acuerdo? De todo esto, os lo digo para que lo tengáis en cuenta, yo lo único que voy a explicaros va a ser esto, que es lo que yo considero que tiene una cierta importancia. ¿Eso qué significa? Que esto es bueno que lo sepáis, vale, pero que al igual que os he dicho antes, que la evaluación de riesgo la van a hacer pues los prevencionistas,
El plan de autoprotección sabemos que lo van a tener determinadas empresas de determinado ámbito y en determinadas circunstancias. Yo lo que espero es que mi empresa, pues cuando empiece a trabajar en ella, tenga un plan de autoprotección. Pero que a mí no me van a informar como trabajador. Me puedo informar a través de mis representantes, etcétera, etcétera, pero yo ahí no tengo nada que hacer. Lo único que tengo que hacer es que si existe, aplicarlo. Me lo tienen que enseñar, me tienen que decir cómo funciona. Sin embargo, lo de la emergencia sí es interesante, ¿de acuerdo? Entonces lo leéis todo y yo ya os digo, el próximo día voy a empezar por aquí. Medida de protección, señalización de seguridad, protección colectiva y protección individual. ¿De acuerdo? Bueno, va a tocar el timbre. No sé si queréis preguntarme alguna cosa, algo así rapidito que queráis ahora saber, que queráis o que tengáis dudas del tema, de las tareas. ¿No? ¿Lo tenemos todo claro? Sí, yo tengo una pregunta. Dime tu nombre, por favor. Sí, soy Hassan, Hassan, ¿de qué grupo eres? de primero de emergencia. Dime, Hassan. Sí, era referentemente al examen que tenemos. Sí. Dijiste que era el día 3, ¿no? El día 3 creo que nos lo han puesto, sí, está en el calendario de examen, está en la plataforma. Ah, el día 3. ¿Y en cuántas preguntas son el examen? A ver, las preguntas yo todavía no lo he preparado, pero os podéis hacer una idea de que va a ser un examen fundamentalmente tipo test, Sí, eso lo comentaste. y con algunas preguntas que serán de escribir un poco. Pero vamos, que ahora mismo no se te sé decir si van a hacer 15 preguntas tipo test y 5 o 20 y 3, no lo sé, todavía no lo he preparado. Vale, perfecto. Cuando ya llegue el momento ya os concretaré un poquito más, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Nada, hombre, Hassan. Venga, ¿alguna cosita más que queráis saber? ¿Que pueda ayudar en algo? ¿No? Bueno, vale, pues entonces quedamos en eso. La semana que viene seguimos por la pregunta 4, creo que era. La pregunta 4. Los que no podáis estar en clase, pues porque estéis haciendo las prácticas, lo de laboratorio, creo que me habéis dicho, pues verla después. De todas maneras, si estáis por el instituto, oye, hacer por verme también si queréis, para que, pues si tenéis alguna duda y demás. Y ya está. Y como las clases se graban y las cuelgo en YouTube, pues ahí tenéis la opción de verlas todas. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.